Se suponía que los años 60 traerían el futuro. Los coches se deslizarían sobre el agua, los ordenadores transformarían la vida cotidiana e incluso los zapatos y aperitivos más corrientes se rediseñarían con tecnología de la era espacial. Las empresas gastaron millones convenciendo al público de que estos extraños inventos nuevos cambiarían el mundo para siempre. Pero muchos de ellos se convirtieron en desastres espectaculares. Algunos productos eran tan incómodos que los clientes apenas podían usarlos. Otros tenían fugas, se sobrecalentaban, se atascaban o se hacían añicos sin previo aviso. Ni siquiera los inventos creados por gigantes como Coca-Cola, DuPont y algunas de las empresas tecnológicas líderes del mundo pudieron escapar al fracaso. Sin embargo, estos productos olvidados no siempre fueron ideas absurdas. Varios eran verdaderamente revolucionarios, y algunos incluso llegaron a ser enormemente populares antes de que una debilidad fatal destruyera su éxito. Desde un peligroso juguete infantil hasta un coche anfibio con dificultades tanto en tierra como en agua, aquí presentamos 7 productos innovadores de los años 60 que prometieron crear el futuro pero fracasaron estrepitosamente. Top 1. Tab, la cola dietética que Coca-Cola sustituyó en 1963. Coca-Cola introdujo una bebida que parecía perfectamente diseñada para un mundo en pleno cambio. Se llamaba Tab, la primera cola sin calorías de la compañía, creada para personas que querían disfrutar del dulzor y las burbujas de un refresco sin consumir grandes cantidades de azúcar. Su elegante publicidad presentaba a Tab como la bebida de los consumidores modernos, seguros de sí mismos y preocupados por su salud. En poco tiempo se convirtió en una de las bebidas dietéticas más reconocibles de los años 60 y 70. Pero tras su imagen glamurosa se escondía un problema que perseguiría a la marca durante años. Tab dependía de edulcorantes artificiales, incluida la sacarina, que le daba a la bebida un regusto característico. Muchos clientes fieles aceptaban ese sabor inusual, pero otros lo encontraban amargo y difícil de disfrutar. Entonces empezaron a aparecer en los medios preocupaciones sobre la sacarina. Las etiquetas de advertencia asustaron a los consumidores y dañaron la reputación de Tab, a pesar de que investigaciones posteriores redujeron muchos de los temores iniciales. Tab sobrevivió a la controversia, pero su mayor enemigo no vino de los reguladores ni de empresas competidoras. Vino de la propia Coca-Cola. En 1982, Coca-Cola lanzó Diet Coke. La nueva bebida contaba con el poder del famoso nombre de Coca-Cola, una imagen más moderna y un sabor que atraía a un público mucho más amplio. Casi de la noche a la mañana, Tab dejó de parecer el futuro. Se convirtió en un recordatorio de una generación anterior de bebidas dietéticas. Un grupo pequeño pero entregado de seguidores siguió comprándola durante décadas. Su lealtad mantuvo a Tab con vida mucho después de que la mayoría de las bebidas olvidadas hubieran desaparecido. Sin embargo, las ventas continuaron disminuyendo, y Coca-Cola la producía solo en cantidades limitadas. En 2020, la compañía finalmente puso fin a su producción. Tab no fue nada que un desastre comercial absoluto. Permaneció disponible durante más de medio siglo y ayudó a crear el mercado de los refrescos dietéticos. Sin embargo, su éxito también hizo que su final fuera más doloroso. El producto que introdujo a millones de personas a la cola sin calorías fue finalmente dejado de lado por la empresa que lo creó. Top 2. El Amphicar, el coche que no pudo conquistar ni la tierra ni el agua. Imagine conducir por una carretera normal, llegar a la orilla de un lago y continuar directamente hacia el agua sin salir jamás de su coche. En los años 60, el Amphicar prometía hacer posible ese sueño extraordinario. Fue diseñado como automóvil y como barco a la vez, dando a sus propietarios la libertad de viajar por tierra antes de flotar por ríos y lagos. Sobre el papel sonaba como un símbolo brillante del futuro. En realidad, la experiencia fue mucho menos impresionante. Una vez que el Amphicar entraba en el agua, su velocidad caía a solo unos 7 nudos. Un crucero tranquilo podía sonar encantador, pero cualquiera que esperase un rendimiento real se sentía decepcionado rápidamente. El manejo también era torpe porque el conductor aún tenía que usar las ruedas delanteras del vehículo para guiarlo por el agua. Controlarlo a menudo se sentía menos como manejar una máquina avanzada y más como intentar remar un bote con 2 cucharas.
Aún más preocupante era que el agua podía filtrarse en el habitáculo. Los propietarios debían prestar mucha atención a las juntas y al mantenimiento cada vez que llevaban el vehículo a un lago. A los mecánicos no les gustaba su construcción inusual, mientras que los conductores descubrieron que poseer una máquina con dos identidades también significaba lidiar con dos tipos distintos de problemas. Requería el cuidado de un coche y el mantenimiento de un barco, sin ofrecer plenamente las ventajas de ninguno de los dos. A pesar de estas debilidades, se vendieron aproximadamente 4,000 Amphicars. Muchos compradores los trataron como novedades entretenidas, y los entusiastas todavía los admiran hoy, porque muy pocos vehículos han tenido un aspecto tan inusual. Pero para los conductores corrientes, el Amphicar era demasiado lento, demasiado complicado y demasiado poco práctico. Intentó dominar dos mundos a la vez, pero nunca llegó a ser verdaderamente convincente en ninguno de ellos. Top 3. La cinta de 8 pistas. La revolución musical que se convirtió en una pesadilla mecánica para los conductores de los años 60. La cinta de 8 pistas supuso una revolución. Hasta entonces, escuchar música en un coche solía significar depender de la radio y aceptar cualquier canción que estuviera sonando. El 8 pistas cambió eso. De repente la gente podía llevar consigo sus álbumes favoritos, introducir un cartucho en el reproductor y disfrutar de música continua mientras viajaba. Por un breve momento, pareció el sistema de entretenimiento perfecto para el automóvil moderno. Pero los problemas aparecieron casi de inmediato. La cinta dentro del cartucho funcionaba en un bucle continuo, y cuando ese bucle se retorcía o se dañaba, todo el sistema podía atascarse. A veces las cintas se quedaban atrapadas dentro de los reproductores, mientras que el sonido podía de repente oscilar, saltar o desaparecer bajo una capa de siseo. Un álbum favorito podía convertirse en una frustrante lucha mecánica sin previo aviso. El formato también daba muy poco control a los oyentes. No había una forma práctica de rebobinar y saltar directamente a una canción específica era difícil. La música se dividía en programas separados y, si una canción era demasiado larga, podía cortarse a la mitad. Los oyentes oían una pausa abrupta antes de que la pista continuara, destruyendo la emoción de la interpretación. Incluso los propios cartuchos eran voluminosos. Ocupaban un espacio valioso en los coches y se dañaban fácilmente con el calor, el polvo y el uso repetido. Lo que antes parecía futurista empezó a sentirse rápidamente torpe y poco fiable. Entonces, los casetes compactos empezaron a estar ampliamente disponibles. Eran más pequeños, fáciles de transportar y permitían a los usuarios rebobinar, avanzar rápido e incluso grabar su propia música. Las ventajas del 8 pistas desaparecieron de repente. El formato se desvaneció del mercado, pero siguió siendo uno de los símbolos más reconocibles de la cultura automovilística de los años 60 y 70. Había cambiado con éxito la forma en que la gente escuchaba música en la carretera, pero sus fallos mecánicos aseguraron que la revolución no duraría. Top 4. Clackers, el juguete que podía hacerse añicos sin previo aviso. A finales de los años 60, pocos juguetes eran más ruidosos, simples o adictivos que los clackers. El diseño consistía en 2 bolas de acrílico duro unidas a una cuerda. Los niños las sujetaban por el centro, balanceaban las bolas de arriba abajo e intentaban que golpearan entre sí lo más rápido posible. Cuanto más rápido se movían, más fuerte era el seco sonido del clack. Para los niños, ese ruido era parte de la emoción. Los clackers requerían ritmo, concentración y el valor suficiente para mantener las pesadas bolas moviéndose cerca de las manos y la cara. Los patios de recreo se llenaron con el sonido constante del plástico chocando contra el plástico, mientras los niños competían para ver quién podía mantener el juguete en movimiento durante más tiempo. Pero cada impacto ejercía una presión enorme sobre las bolas de acrílico. No eran indestructibles. Pequeñas grietas podían formarse tras el uso repetido, a menudo sin que el niño se diera cuenta. Cuando una bola dañada era golpeada de nuevo con suficiente fuerza, podía hacerse añicos de repente y lanzar trozos afilados de plástico en todas direcciones. Un juguete de aspecto inofensivo podía volverse peligroso en una fracción de segundo. Empezaron a difundirse informes de manos magulladas,
cortes y lesiones oculares. Incluso los niños que evitaban los fragmentos voladores podían ser golpeados por las pesadas bolas al perder el control. Los fabricantes añadieron advertencias explicando que los clackers dañados podían ser peligrosos, pero las advertencias no podían cambiar la naturaleza básica del juguete. Se animaba a los niños a golpear las bolas con la mayor fuerza y rapidez posible, que era exactamente lo que hacía que fuera probable que se rompieran. Las autoridades de seguridad acabaron interviniendo y las versiones más peligrosas desaparecieron de las tiendas. Los diseños posteriores utilizaron materiales más ligeros y una construcción más segura, pero la fiebre original ya había quedado dañada sin remedio. Durante un breve periodo, los clackers estuvieron entre los juguetes más populares del patio. Luego, el mismo impacto violento que los hacía emocionantes reveló su debilidad fatal. El juguete creado para producir un sonido satisfactorio pasó a ser recordado por plásticos destrozados, lesiones dolorosas y una de las modas de juguetes más alarmantes de su generación. Top 5. El PDP-8, el ordenador que el futuro dejó atrás. En marzo de 1965, la llegada del PDP-8 hizo que el futuro de la informática se sintiera más cerca que nunca. En una época en la que los ordenadores solían ser máquinas enormes y carísimas reservadas para gobiernos, universidades y grandes corporaciones, este sistema compacto ofrecía algo revolucionario. Los laboratorios y empresas más pequeños pudieron por fin tener acceso a un ordenador propio sin pagar los costes abrumadores asociados a los sistemas tradicionales. Su tamaño compacto y su diseño de 12 bits dieron a los investigadores la libertad de explorar nuevas ideas sin arruinar sus presupuestos. Comparado con las máquinas gigantescas que lo precedieron, el PDP-8 parecía moderno, práctico y sorprendentemente accesible. Al final se vendieron más de 50,000 unidades, demostrando que la potencia informática ya no tenía por qué permanecer encerrada en instituciones masivas. Durante un tiempo, el PDP-8 pareció imparable. Abrió puertas a científicos, ingenieros y empresas que antes no habían podido permitirse equipos informáticos serios. En many ways, ayudó a hacer realidad la idea de máquinas más pequeñas y personales. Pero la industria tecnológica nunca se detiene. A finales de los años 70, llegaban procesadores más rápidos y los ordenadores personales empezaban a transformar el mercado. Las máquinas eran cada vez más potentes, fáciles de usar y asequibles. Las cualidades que una vez hicieron revolucionario al PDP-8 ya no eran suficientes para mantenerlo a la vanguardia. Los sistemas más nuevos podían realizar trabajos más complejos ocupando incluso menos espacio. Los clientes que antes veían el PDP-8 como una puerta al futuro empezaron a mirar hacia una generación de ordenadores totalmente nueva. La máquina no se había vuelto inútil de repente, pero el mundo a su alrededor cambiaba demasiado rápido. En 1979, variantes posteriores intentaron prolongar la vida del sistema, pero la tecnología siguió avanzando a toda velocidad, dejando poco espacio para un ordenador de 12 bits que envejecía. A principios de los años 80, el PDP-8 desapareció silenciosamente de la producción. A diferencia de muchos productos de esta lista, el PDP-8 no fue destruido por una mala calidad o un diseño terrible. Vendió decenas de miles de unidades y ayudó a cambiar quién podía acceder a la informática. Su caída vino de algo mucho más difícil de vencer, el progreso mismo. El PDP-8 una vez puso el futuro al alcance de la mano. Luego, en solo unos pocos años, ese mismo futuro lo superó. Su historia demuestra que en el mundo de la tecnología, ser revolucionario hoy no garantiza que nadie te siga necesitando mañana. Top 6. Zapatos de Corfam, el cuero de la era espacial que nadie quería calzar. A principios de los años 60, DuPont creía haber creado el futuro del calzado. El nuevo material se llamaba Corfam, un sustituto sintético del cuero que prometía ser brillante, duradero y perfectamente adecuado para la era espacial. Para los fabricantes, parecía un sueño. El Corfam podía mantener un aspecto pulido, resistir daños y ofrecer la consistencia que el cuero natural no siempre podía proporcionar.
DuPont invirtió millones de dólares promocionándolo como un avance científico que podría cambiar permanentemente la industria del calzado. Pero en el momento en que los clientes empezaron a usar zapatos de Corfam, la promesa futurista comenzó a desmoronarse. El material no transpiraba adecuadamente. El calor y la humedad quedaban atrapados en el interior, dejando a los usuarios con los pies dolorosamente sudados. Los zapatos a menudo se sentían rígidos y artificiales, casi como si la gente hubiera metido los pies en recipientes de plástico. También producían un vergonzoso chirrido al caminar. Después de varias horas, la incomodidad podía volverse insoportable. Las ampollas eran comunes y muchos clientes descubrieron rápidamente que la durabilidad servía de muy poco cuando un zapato era demasiado incómodo para llevarlo puesto. La noticia se corrió rápido. Los consumidores que se habían sentido atraídos por su aspecto pulido empezaron a volver al cuero tradicional, que se sentía más suave, transpiraba de forma más natural y se adaptaba mejor a la forma del pie. DuPont había invertido enormes recursos en el Corfam, pero la publicidad no pudo superar la experiencia de llevarlo puesto. En solo unos años, la empresa abandonó silenciosamente el material. El Corfam debía demostrar que la ciencia moderna podía mejorar uno de los materiales más antiguos de la humanidad. En su lugar, demostró una verdad sencilla que ningún eslogan futurista podía ocultar. Un zapato puede parecer avanzado, pero cuando cada paso se siente como un castigo, la comodidad siempre vencerá a la tecnología. Top 7. Space Food Sticks, el snack de astronauta. Que no sabía para nada a futuro durante la carrera espacial, casi cualquier cosa relacionada con los astronautas resultaba emocionante. Los viajes espaciales representaban el valor, la ciencia y un futuro que antes solo existía en las películas. Las empresas de alimentación se dieron cuenta rápidamente de que los consumidores de a pie, especialmente los niños, querían experimentar un pedacito de esa aventura. Los Space Food Sticks parecían ofrecer exactamente eso. Creados originalmente como una fuente conveniente de energía para los astronautas, el producto se introdujo más tarde en las tiendas de comestibles como un snack futurista. Los palitos eran pequeños, fáciles de transportar y estaban disponibles en sabores como chocolate, caramelo y mantequilla de cacahuete. Los anuncios animaban a los niños a imaginar que estaban comiendo el mismo alimento avanzado utilizado en las misiones más allá de la Tierra. El concepto era brillante, el sabor no lo era. En lugar de recibir una deliciosa chocolatina del espacio exterior, los clientes se encontraban con algo extrañamente gomoso y denso. El sabor era soso y ceroso, mientras que la textura hacía que cada bocado se sintiera más como un experimento nutricional que como una golosina. Algunas variedades dejaban una película desagradable dentro de la boca y otras se pegaban a los dientes como el pegamento. Los niños esperaban un snack emocionante de la era espacial. Lo que recibieron fue un palito marrón insípido que se veía inusual, pero ofrecía muy poco placer. La novedad atrajo inicialmente a familias curiosas, pero la curiosidad no pudo crear una demanda duradera. Una vez que la conexión con los astronautas dejó de sentirse como algo nuevo, los clientes se quedaron con el producto en sí, y el producto sencillamente no era lo suficientemente agradable para sobrevivir. Incluso los programas espaciales acabaron optando por mejores opciones de comida. A finales de los años 70, los Space Food Sticks habían desaparecido en gran medida de las estanterías de las tiendas. Sin embargo, el producto sigue siendo inolvidable porque capturó la imaginación de toda una generación. Permitió a niños corrientes fingir, al menos por un momento, que se preparaban para un viaje al espacio. Los Space Food Sticks vendieron con éxito el sueño del futuro. Su fracaso llegó cuando los consumidores finalmente dieron un bocado y descubrieron que el futuro sabía soso, ceroso y decepcionantemente normal. Los años 60 estuvieron llenos de confianza, imaginación y una creencia casi ilimitada en el progreso. Las empresas prometieron que la ciencia podría mejorarlo todo, desde la forma en que la gente viajaba y escuchaba música hasta los zapatos que calzaba y la comida que ingería. Algunas de esas ideas cambiaron realmente el mundo. Otras se convirtieron en advertencias inolvidables sobre lo que sucede cuando el entusiasmo
corre más rápido que el sentido común. Tab demostró que incluso un producto de éxito podía ser derrotado por una creación más reciente de la misma empresa. El Amficar mostró que combinar dos máquinas no producía automáticamente lo mejor de ambos mundos. La cinta de 8 pistas transformó la música dentro del automóvil, pero su frustrante diseño dejó la puerta abierta para algo mejor. Los clackers convirtieron una simple moda de patio de recreo en una seria amenaza para la seguridad. El PDIP-8 ayudó a que la informática fuera más accesible, solo para ser superado por el rápido progreso que él mismo había ayudado a inspirar. El Corfam demostró que los materiales futuristas no significaban nada cuando a la gente le resultaba incómodo llevarlos. Y los Space Food Sticks descubrieron que ni siquiera la emoción de la carrera espacial podía salvar un snack que los consumidores no disfrutaban comiendo. Estos productos no fracasaron porque a sus creadores les faltara ambición. En many cases fallaron porque las ideas eran demasiado complicadas, demasiado peligrosas, demasiado incómodas o simplemente se introdujeron antes de que la tecnología estuviera lista. Pero quizás eso sea lo que hace que sus historias sean tan fascinantes. Cada invento fallido revela algo sobre las personas que lo crearon y la generación que quiso creer en él. Nos recuerdan que el progreso rara vez es una línea recta. Detrás de cada producto de éxito hay innumerables experimentos extraños, errores costosos e ideas olvidadas que desaparecieron por el camino. Puede que el futuro que prometieron nunca llegara, pero estos 7 fracasos aún capturan el espíritu intrépido de una era que nunca tuvo miedo de soñar a lo grande. ¿Cuál de estos productos olvidados te ha sorprendido más? Comparte tu respuesta en los comentarios y suscríbete al canal para más historias fascinantes del pasado.